Bendiciones a todos los hermanos y hermanas que van a ser parte de este tiempo poderoso en Dios. Dios para cada persona en el mundo que va a ser bendecida con este mensaje. Mientras oraba a Dios en un tiempo de oración, el Padre me hablaba a mi espíritu y me decía de que hablara acerca de la guerra espiritual que libra todo creyente en las finanzas. Muchas personas dentro de las iglesias luchan con este problema financiero, económico. Muchas personas dentro de las iglesias viven una vida atormentados por la deuda, atormentados por la presión de que tienen que cancelarle al banco, de que hay una cuota que pagar. Muchos cristianos hoy en día no tienen para comer, sus hijos verdaderamente no tienen lo que necesitan. Y Dios me hablaba, y mientras oraba y Dios me daba esta revelación, el Señor me hablaba de un principado demoníaco, que el Señor lo reprenda, que la Biblia lo llama el devorador. Y es evidente de que en este tiempo Dios se quiere manifestar en su iglesia. Y además de Dios manifestarse en su iglesia, Dios quiere bendecir a sus hijos y Dios quiere bendecir a sus siervos. Antes de hablar esto, quiero dejar claro muchas cosas de que esto no es una doctrina de lo que voy a predicar. Esto es un mensaje de revelación para bendecir a las personas. Otra cosa que quiero dejar claro para los detractores, los fariseos, los seduceos, los que calumnian, los escarnecedores, de que esto no es un mensaje de prosperidad. Este es un mensaje dirigido por Dios a mi vida para dirigírselo al pueblo de Dios en este tiempo, de la bendición que Dios tiene preparada a sus hijos y por qué muchos creyentes en Dios no pueden ser bendecidos cuando Dios ha prometido prosperarlos en todo. Gracias a esas personas que nos van a ver en Guatemala, en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Italia, en Venezuela, República Dominicana, Ecuador y en otros países, Argentina, aquí en Honduras, que en unos momentos se van a conectar. Es una bendición. Escucha bien esto que escribía hoy. Cuando hablamos de una guerra por mis finanzas, estamos hablando de un pleito que libra todo creyente en Cristo. Uno de los ataques más exitosos del enemigo es atacar al creyente en su economía. Muchos hijos de Dios luchan con esto. Escucha bien esto. Si hay un ataque que el enemigo dirige hacia todo creyente, es a las finanzas de hombres y mujeres. Y es que cuando el hombre es golpeado en su finanza, el hombre empieza a perder la fe, el hombre empieza a maldecir contra Dios. Si había un objetivo del diablo contra Job, que el Señor lo reprenda, era que el objetivo de Satanás contra Job era de que Job maldijera a Dios, pero Job nunca lo hizo. Job dijo: Jehová Dios dio y Jehová Dios dio, quitó. Así que esto es evidente de lo que Dios quiere hacerle entender al pueblo de Dios en este tiempo. Y en Malaquías capítulo 3, verso 10 y verso 11 dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Reprenderé, escucha bien aquí lo que hace Dios es esto: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Wow, quiero orar a Dios antes. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este mensaje.
Declaro bendición sobre cada persona que va a ser partícipe de esta palabra, Señor. Te pido que quebrantes todo poder del diablo, Señor, y que vendas se han quitado de los ojos, Señor, y tapones se han quitado de los oídos, para que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu está hablando a la iglesia en este tiempo. Malaquías está diciendo que traigamos nosotros a la casa de Dios los diezmos. Pero no solo habla de los diezmos, también dice de que va a haber alimento en la casa de Dios. Pero Dios, cuando Malaquías suelta eso, Dios responde. Dios dice que Él va a reprender al devorador. En otras palabras, quiere decir de que hay una guerra entre nosotros como creyentes contra un enemigo llamado el devorador. Y mientras yo hablaba, mientras yo oraba y mientras investigaba qué significa el devorador, mira lo que significa el devorador. El devorador es el que devora, el que come, el que zampa, el que tragonea, el que traga, el que embucha, el que engulle, el que consume o ingiere un alimento o comida. Pero mira que también tiene significados y conceptos del devorador. El que desmenuza, el que despedaza, el que arruina y el que destruye. En otras palabras, hay una guerra espiritual y tenemos que desenmascarar estos espíritus demoníacos que han estado dañando a los creyentes y a los hijos de Dios. La Biblia dice en Efesios que Jesús nos bendijo en lugares celestiales. La Biblia dice que somos hijos y que somos herederos y coherederos del reino. Si yo soy un heredero, hay una herencia que me pertenece a mí, y la herencia de Dios está en el reino de los cielos, donde están las moradas celestiales, y la herencia que Dios me ha dado en esta tierra. Dice la Biblia que Dios os suplirá todo conforme sus riquezas en gloria. Entonces, si hay riquezas en gloria, pero hay un devorador que me está devorando la riqueza que Dios me está dando en mi vida, en mi casa, en mi familia. Y es por eso que mucha gente hoy en día vive diciendo: yo no puedo salir de esta deuda, yo vengo arrastrando una maldición en mi casa, yo vivo todo el tiempo en ruina y lipidia. He escuchado gente decirme: pastor, yo no sé qué hacer, yo diezmo, pero yo ofrendo, pero viene el enemigo, pone en mis pensamientos que no diezme, que no ofrende, que no dé primicia, y cuando hago eso, los cierros se me cierran literalmente. Parece de que el enemigo que nosotros tenemos es un enemigo astuto, porque también engañó a Eva. Este enemigo astuto va a querer que los hijos de Dios, en vez de ser cabeza, sean cola. En vez de que ellos presten, los hijos de Dios anden buscando prestado. Entonces hay una revelación y hay una guerra en el reino. Dios te llamó para ser cabeza, Dios te llamó para no ser un mendigo, Dios te llamó para que tú seas bendecido y para que bendigas a otro y para que siembres en el reino, porque la necesidad en este tiempo es que la iglesia está viviendo un tiempo difícil, en crisis. La iglesia hoy en día vive una situación económica terrible. Muchas iglesias, muchas congregaciones a las cuales hemos ido a predicar, en esas congregaciones, en esos templos, no hay sillas para sentarse. Escúchame bien, hacen unos techos de palos todos pandos que parece que se va a caer cuando la lluvia viene. ¿Por qué? Porque el enemigo está atacando la finanza, y el devorador, escúchame bien, el devorador se aprovecha de nosotros cuando nosotros no honramos. El devorador se aprovecha de nosotros cuando nosotros no somos fieles. El devorador se aprovecha de nosotros cuando nosotros pasamos estas cosas por alto. Probadme ahora en esto, dijo el Señor a través del profeta Malaquías. Y el Señor me hablaba y me decía: Abner, hay una guerra en este tiempo, y muchos creyentes hoy en día vive luchando con estas situaciones económicas. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Parece de que si Dios está prometiendo a sus hijos bendecirlo, porque sus hijos viven en calamidad, porque sus hijos viven en una vida de derrota, porque sus hijos hoy en día no pueden tener un trabajo
trabajo estable? ¿Por qué sus hijos hoy en día no tienen que comer? Escucha bien y no quiero que malinterpretes eso. Hay momentos en la vida donde vamos a ser procesados, pero el proceso no es eterno, el proceso es temporal. Pero mucha gente hoy en día pasa en un proceso de 1 década, 2 décadas, 3 décadas, y es como que estuviera dando la vuelta como el pueblo de Israel cuando la tierra prometida estaba cerca. ¿Por qué? Porque limitaron el cielo, porque se cerraron los cielos por causa de su desobediencia. Y si hay algo que este devorador que está detrás de este espíritu que devora, es el mismo diablo, de engañar a los hijos para que los hijos vivan vidas en miseria y vidas en derrota. Pero Dios en esta noche ha prometido abrirte a ti el entendimiento. Dios en esta hora ha prometido a ti revelarte algo. Dios en esta hora te está diciendo de que el devorador quiere que tú estés viviendo una vida en lipidia. Y escuche bien. No quiero que vayan a salir detractores como salía al principio. Esto no es un mensaje de prosperidad. Este es un mensaje para que el pueblo de Dios entienda por qué viven vidas miserables. Dios no quiere que tú andes pidiendo prestado. Dios quiere que tú prestes. Dios no quiere que tú seas cola, Dios quiere que tú seas cabeza. Hay un devorador y ese devorador se aprovecha cada vez que tú desobedeces a Dios. Y mira lo que te voy a explicar esto con la palabra. La palabra de Dios no miente y te lo voy a explicar. Muchos lo han leído en el Antiguo Testamento, en el libro de los Jueces. Hay un demonio terrible, escucha bien. Hay un demonio terrible que usurpa las finanzas de los creyentes y es el demonio de Madián. Recuerden los madianitas. Recuerden los madianitas. ¿Sabían qué hacían los madianitas? Este demonio es, escucha bien, devorador de las riquezas. Cuando el pueblo de Dios estaba listo para la cosecha, los madianitas se levantaban a robarles lo que con tanto esfuerzo ellos habían producido. Este espíritu de madianita le está robando la riqueza a los hijos de Dios y los hijos de Dios están atemorizados. Ellos sembraban con mucho esfuerzo, pero los madianitas iban y se los robaban. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios había hecho lo malo delante de los ojos del Padre de los cielos. Y parece que cuando alguien desobedece a Dios, parece de que la mano y la mirada de Dios se le quita a esa persona. Necesitamos gente en este tiempo. ¿Cuáles son las armas de la guerra espiritual? Te voy a explicar las armas de la guerra espiritual para que tú entres en este nivel y en este nivel se te revele lo que Dios quiere darte a ti y para que tú no vivas viviendo esa vida que tú has estado viviendo en derrota. Las armas en la guerra espiritual es ofrendar, diezmar, dar primicia, honrar al profeta, porque el que honra al profeta, recompensa de profeta recibirá, dice la palabra, no lo digo yo. El problema hoy en día es que la gente vive cuestionando y la misma gente que critica, la misma gente que cuestiona, la misma gente que señala, es la misma gente que vive en miseria y en lipidia, enjaranado con Electra, con el banco, enjaranado con el prestamista y no pueden salir de esa lipidia, de esa miseria. ¿Por qué? Porque dejaron de honrar a Dios. Es que ¿para qué voy a darle? ¿Para darle al pastor? ¿Para darle al predicador? No, mejor lo dejo en mi casa. Escúchame bien, te estás cerrando los cielos y es por eso que estás viviendo así y el diablo se aprovecha de tu mediocridad, el diablo se aprovecha de tu ignorancia y es por eso de que Dios quiere quitarte a ti esas vendas que por mucho tiempo te han estado viendo hacia tierra en vez de caminar con tu cabeza con la frente para arriba. Escúchame bien, algunos me entienden. Y necesitamos entender de que hay una guerra en nuestra finanza. Hay una guerra. Y es por eso que mucha gente hoy en día no puede prosperar. Y la gente dice, estoy progresando. No, está siendo procesado. Pero dentro de un procesado siempre tiene que haber un progresado. Pero te digo algo, tú no todo el tiempo vas a estar en el proceso. Hay una guerra espiritual a favor de mi finanza. ¿Cómo liberar mis finanzas honrando al Dios de los cielos? ¿Cómo liberar mis finanzas? Que mis finanzas sean benditas en Dios. ¿Cómo? Hay gente que nunca tienen 7, 3 años. Gente que me llama de muchas partes y que no pueden tener un trabajo y que tienen más de 4 años de estar solicitando un trabajo. Y cuando le preguntas tú cuántos años tienes de estar en la iglesia, 10, 15 años. ¿Cuántos de todos esos años ha diezmado? Nunca han diezmado. Son los que critican, son los que señalan, son los que juzgan.
Y al final viven una vida miserable. ¿Por qué? No es que Dios sea malo, pero hay un devorador, un enemigo que se aprovecha de ti cuando tú eres ignorante. Y dice Dios, y yo reprenderé al devorador. Parece de que cuando nosotros le honramos a Dios, el devorador, escúchame bien, es reprendido por el mismo Dios de los cielos. La gente puede decir, usted es pastor, usted recibe diezmo. Te voy a explicar eso para que no te vayas a quedar con ese pensamiento. Yo no recibo diezmo de nadie. Ninguna denominación o organización me paga a mí. Yo vivo por fe y el Dios a quien yo le sirvo es el Dios que se encarga de mí. Pero si hay algo que yo aprendí en todos estos años es honrar al Dios que me llamó. Escucha bien esto, en toda esta cuarentena yo no he dejado de honrar a Dios ni a los hombres de Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que lo cuestiona todo, lo critica todo y por eso es que los cielos se les cierran. Hay gente que por andar señalando y dejar de creer en lo que Dios dijo, la gente vive una vida en derrota y en miseria. Debes de entender esto. Me da lástima que en todos estos 5 meses de cuarentena me llaman predicadores diciéndome, hermano, voy a dejar el ministerio, no tengo que comer, mi familia está aguantando hambre. Le pregunté a uno de ellos con la autoridad de Dios y le dijo, ¿has diezmado todos estos años? Y él me dijo, hermano, yo nunca he diezmado, porque acaso el pastor me da a mí o la pastora. Aunque no te den ellos, tú tienes que honrar a Dios, porque el Dios de los cielos a quien tú honras te va a abrir un agujero en el cielo y las ventanas de los cielos se abrirán a tu favor. Hay una guerra y cuando entendemos esta guerra en este ámbito tan fuerte, vamos a poder vivir una vida victoriosa. Vamos a poder entender lo que Dios quiere darnos a nosotros, porque somos hijos y los hijos fueron bendecidos en lugares celestiales, dice Efesios capítulo 1 verso 19 en adelante. Pero también dice que somos herederos y los herederos podemos reclamar la herencia. Y si tú eres un hijo de Dios y si tú eres un heredero que fuiste bendecido en lugares celestiales y si estás buscando el reino de Dios y su justicia, entonces las cosas que tú necesitas tienen que venir por añadidura. Pero el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, se está aprovechando de muchos creyentes y por eso es que las iglesias hoy en día no pueden progresar, no pueden avanzar, no pueden comprar un terreno cuando los impíos compran manzanas enteras para formar prostíbulos, nightclub o cantinas o centros de ocultismo, cuando nosotros somos hijos del dueño del oro y de la plata. Pero ¿qué está pasando? Los creyentes en Dios son los que critican todo, son los que cuestionan todo, son los que tienen el cielo cerrado. Necesitamos que se levante alguien y que crea y que diga, yo voy a romper mi maldición, yo no voy a seguir cargando esta maldición generacional que afectó a mi familia, que afectó a mis padres, que afectó a mis abuelos, no va a afectar a mis hijos. Aleluya. Hay alguien ahí que dice gloria a Dios. Y mira, mientras oraba el Señor me daba una oración poderosa. Quiero que la hagamos todos. Hagámosla todos. Y vamos a seguir con este tema. Ahí donde está usted, es una oración por su semilla, por las ofrendas que usted puede aportar para que rompa toda maldición. Usted no va a dar ninguna ofrenda ahorita, pero vamos a hacer una oración para que toda maldición se rompa. Ahí donde está conmigo, diga conmigo estas palabras, diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, me arrepiento de mis pecados y de cualquier iniquidad de mi pasado o presente que pueda obrar contra la vida de mis hijos. Vamos, rompa toda maldición en sus hijos para que no la persigan de manera negativa. Llamo a mis hijos por su nombre. Mencione el nombre de sus hijos. Menciona a Santiago Emanuel. Declaro que él será un hombre bendecido y prosperado, un hombre que la bendición lo perseguirá y lo alcanzará en el nombre de Jesús. Bendigo a mi hijo, Señor. Llamo a mis hijos por su nombre, por nombre de cada hijo en voz alta. Padre, te doy gracias por la salvación, sanidad, liberación, prosperidad de mis hijos, Señor. Padre, que cada cosa oculta que opera tras el telón sea expuesta por el foco de la luz del Espíritu Santo. Ordeno a cada pecado generacional que sea desconectado. Vamos, repítalo conmigo, que sea desconectado de mi línea de sangre. En el nombre de Jesús, diga conmigo: maldigo a cada demonio hasta la raíz que se haya transferido mediante el cordón umbilical. Y ruego la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo sobre los ombligos de mis hijos. Las bendiciones fluirán mediante su linaje
y las maldiciones son bloqueadas y atadas. Escucha bien esto, repita conmigo esto: cada devorador de destinos es cortado de mi semilla en el nombre de Jesús. Repita esto conmigo: mi semilla vivirá y cumplirá la perfecta voluntad de Dios en esta tierra. El poder de la presión del grupo y de las relaciones impías es roto y es sustituido por la presión del Espíritu Santo y de una relación más cercana con Dios. Mis hijos no están atados por el espíritu inmundo. Ruego la sangre de Jesús sobre mis hijos donde quiera que duerman. Mi semilla es santa, separada para el Señor, no puede ser contaminada por las tinieblas. Diga conmigo esto: Padre, la rebelión y la desobediencia no gobernarán sobre mi semilla. La enfermedad no gobernará sobre mi semilla. La pobreza y la carencia no gobernará sobre mi semilla. Mi semilla tiene victoria sobre la muerte, sobre el infierno, sobre la tumba. Aleluya. Las palabras de esta oración están programadas en los cielos para siempre, para traer respuesta a mi favor y a mi generación. Wow. Siento en Dios que hay alguien que cortó una maldición en su semilla. Wow, esto es muy fuerte lo que Dios me daba. Y espérate lo que viene más adelante. Espérate lo que viene más adelante. Escucha bien esto. Entonces el enemigo quiere tener atado a todo creyente para que el creyente viva frustrado. El enemigo se equivocó con Job. ¿Sabes por qué el enemigo se equivocó con Job? Porque Job era un hombre fiel. Job sabía honrar a Dios. Job no solo daba ofrenda por él. Job daba ofrenda por sus hijos y por su esposa. Y dice que Satanás miró la fidelidad de Job y por eso Satanás se presentó allá en el cielo y empezó a insinuarle cosas a Dios contra Job. Y Job fue procesado por Dios y Dios permitió que Job perdiera todo, pero Job fue un hombre fiel. Y tú puedes ver a su esposa decirle: todavía retienes tu integridad hacia Dios, maldice a tu Dios y muérete. Job sabía que el hombre que lo había progresado, que el Dios que lo había progresado, aún en el estado donde se encontraba, el Redentor en quien él había creído, todavía vivía, y del polvo donde Job se encontraba, de ese polvo el Dios mismo lo iba a levantar. Parece de que cuando tú entiendes lo que Dios quiere hacer contigo y tú le has sido fiel a Dios y has honrado a Dios, Dios honra lo que Él le honra. Y por eso tú debes de entender que hay una guerra espiritual y la guerra es con tus finanzas también. Hay una guerra también en los aires, hay una guerra en la tierra, hay una guerra por tu alma, hay una guerra contra tus hijos, hay una guerra contra tu generación, hay una guerra en las naciones, hay una guerra verdaderamente intercontinental espiritual. Pero necesitamos entender esta guerra, porque necesitamos, como dijo un amigo mío, construirle palacios a Dios. ¿Cómo es eso? Construirle un templo, aunque sea pequeño pero hermoso, donde la gente se sienta feliz, poderse postrar y adorar a Dios, y que la gente pueda ver el resultado de sus ofrendas y sus siembras que están invirtiendo en el reino de Dios. Necesitamos que la gente aprenda a honrar, para que los misioneros que están en África y en cualquier parte de Asia y en Corea tengan dinero para comer y para transportarse a algún lugar, porque los misioneros están aguantando hambre, mientras algunos ricos y poderosos cristianos están ahí apoyándose en esa muleta. Pero Dios a muchos le quebró la muleta de la prosperidad en este tiempo de crisis, y muchos andan ahogados haciendo muchas cosas, pero aquellos que fueron fieles en todo este tiempo de crisis y antes de la crisis han visto la gloria de Dios, han visto los cielos abiertos, han visto la mano benéfica de Dios a su favor. Entiende esto: la única manera de ganar esta batalla en la guerra de las finanzas es honrando a Dios con tus diezmos y con tus ofrendas y con tus primicias de todos tus frutos, para que tus lagares rebosen. Escúchame bien, tus graneros rebosen y hay abundancia en tu casa. Hay una historia en la Biblia que a mí me hace llorar. Escucha bien esto. Una mujer, la esposa de esa mujer era profeta. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, tú lo puedes leer.
Otras versiones dicen que era siervo del profeta Eliseo, pero el hombre murió y había dejado endeudada a su esposa. El hombre era profeta, pero el hombre estaba cargando una maldición de deuda. ¿Cómo es eso? Dice que el hombre muere y la mujer queda endeudada. Los acreedores venían para quererle quitar a 2 de sus hijos, porque era la única manera de ella poder saldar la deuda. Ella no tenía nada en su casa. Eso me quiere decir que los acreedores le habían quitado todo lo que tenía en su casa, pero aún con todo lo que le habían quitado no podía saldar la deuda. Pero lo único que los acreedores le habían dejado a ella era una vasija con un poquito de aceite, insignificante. Ella va donde el profeta al cual su esposo servía. El profeta era Eliseo. Eliseo era un hombre de revelación. Eliseo era el hombre que los príncipes, los poderosos, los gobernantes, los generales de los ejércitos lo honraban. Por eso es que tú miras a Naamán llevarle muchas cosas a Eliseo a honrarlo, porque según la cultura decían que tú no te podías presentar delante de un profeta o hablar con un profeta por llamado, por lo que sea, sin tú antes honrarlo a él. Y Naamán entendía eso. Pero esta mujer va donde el profeta Eliseo. El profeta Eliseo le dice: ¿qué tienes en tu casa? Y él le dijo: una pequeña vasija. Él le dice: ve a tu vecino, pídele vasijas, no pocas, sino que sean muchas. Pero cuando con esa vasija pequeña empieza a echar aceite en la primera, y la primera que tú echas tienes que apartarlo. Esa era la primicia, esa era la honra, esa era la que iba a romper la maldición. Porque si ella no apartaba esa vasija, el aceite no iba a fluir de aquella pequeña vasija. Parece de que Dios te va a retar a ti. Parece de que Dios te va a llevar a ti a creer y a separar la ofrenda que va a romper la maldición en tu vida. La gente dice: ¿por qué Abraham fue bendito? Te voy a explicar 2 cosas. Primero es porque Dios lo bendijo, pero lo segundo fue que cuando Abraham tuvo aquella victoria poderosa contra aquellos reinos, Abraham diezmó a Melquisedec. Eso es poderoso. Abraham entendía el principio, de la siembra, de la honra y de la cosecha, porque todo lo que el hombre da es de lo que da el hombre se le multiplica. Si tú das un plátano, el plátano te va a abundar. Un ejemplo, entiende esto, hermano. Los hombres que fueron progresados y prosperados fueron hombres de honra y fueron hombres que guerreaban en el espíritu, y hombres que se les había revelado a su espíritu cómo romper la maldición financiera. Y es por eso de que estamos impartiendo esta palabra en esta noche. Ahora hay otra revelación que te quiero dar, y escucha esto, y esto te puede salvar a ti. Cuando Dios te prospera y te bendice según tu fidelidad, Satanás te va a probar a ti con Mamón. Escucha bien, hermano, ¿qué es eso de Mamón? Mamón es un demonio, es un nombre que se le da a un espíritu demoníaco. Te lo voy a explicar, lo escribí ahora y quiero relatártelo a ti. Escucha bien esto. Satanás le probará con Mamón. El término Mamón significa predominadamente riqueza. Escucha bien. Las cuales pueden ser personificadas como una potestad demoníaca. Escuche bien. Mamón, cuando nuestra administración de la riqueza no está en consonancia con el propósito y el plan de Dios, nos abrimos a la actividad demoníaca. Escucha esta revelación porque te la estoy regalando de gratis. La codicia puede desviarnos de Dios. Wow, dígame a eso porque eso es muy fuerte. Y alentarnos a confiar en nuestras posesiones materiales cuando cambiamos nuestra confianza de Dios al dinero. Te voy a explicar esto para seguir porque esto está muy fuerte. Hay gente que Dios los prospera, pero cuando son prosperados dicen: todo esto es por mi esfuerzo. Se equivoca. Dios permitió prosperarlo. Pero cuando Satanás mira que usted empieza a pensar que fue por su esfuerzo, Satanás empieza a probarlo con Mamón. Seguimos. Nos situamos en sumisión a un nuevo amo. Escucha bien quién es este amo: Mamón. Cuando intentamos servir a Dios y a Mamón, se produce en nuestro interior inestabilidad y doblez de pensamiento. Mamón debería ser reconocido como un Dios,
cuando nos conduce a adorar las posesiones materiales. ¡Wow! Eso es fuerte. Hay mucha gente hoy en día que aman más lo material y por lo material que tienen dejaron de amar a Dios. Conocí el caso de un hombre en Villanueva, donde yo vivía. El hombre Dios lo prosperó en todo. Aquí en Honduras fue eso. El hombre Dios lo prosperó en todo, pero cuando Dios lo prosperó, dejó de congregarse. Pasaron los 5 años y el hombre perdió todo. Ahora el hombre anda por las calles comprando cosas para venderlas en chatarra. Cuando Dios te bendice, no te dejes seducir por el enemigo, porque ese enemigo te va a devorar tu finanza. Por eso Malaquías 3:11 dice que Dios va a reprender al devorador. Seguimos. Mira lo que dice aquí. El dinero con frecuencia tiene maldiciones unidas a él. Si no rompemos las maldiciones antes de obtener el dinero, obtendremos las maldiciones que el dinero conlleva. La Biblia enumera algunas personas que fueron maldecidas por la riqueza o fueron impulsadas por motivos impuros para obtenerla. Te explico quiénes fueron esas personas. Anótalas. Primero Judas, luego Esaú, luego Giesí, luego Ananías y Zafira. Todos sabemos qué le pasaron a Judas, Esaú, Giesí, Ananías y Zafira. Luego Lot, luego Acán. Son algunos ejemplos. Cada uno de aquellos hombres y mujeres fueron atrapados por deseos impuros. Un modo en que podemos romper esta maldición es diezmando, haciendo ofrendas, honrando a los hombres de Dios, profetas, pastores, evangelistas, apóstoles, maestros y dando primicia. La Biblia dice en Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobre y abunde. Wow, eso es poderoso, pero mire lo que sigue diciendo. Lo que escribía yo aquí mientras Dios me daba el fluir espiritual. El acto de dar cambia nuestra actitud hacia el dinero. A medida que avancemos contra el enemigo, debemos renunciar a todo problema de codicia que esté ligado a Mamón y debemos romper sus maldiciones. Podemos darle a él parte que le pertenece cuando le damos a él las primicias de nuestro botín del mundo. Él puede bendecir todo lo demás que queda y este ojo malvado es entonces representante de la multitud demoníaca, vigilante, que anhela atrapar al pueblo de Dios. El dinero es bueno cuando es un siervo para nosotros y para Dios. Escuche bien, el dinero es bueno cuando es un siervo para nosotros y para Dios, pero no cuando nosotros somos siervos del dinero. ¡Qué revelación! Sin embargo, nosotros podemos convertirnos en esclavos de su dominio y entonces cuando verdaderamente se convierte en un ojo malvado. Si no damos y administramos nuestros recursos adecuadamente, llegaremos a estar cegados por el engaño de las riquezas. Wow. Wow. ¿Cómo va a romper esa maldición? Honrando y ofrendando a Dios. A mí la gente me llama y me dice: pastor, profeta, evangelista. A mí me gusta que me digan hermano. No hay problema con eso que ellos dicen. Para mí no es más que un halago. Pero a mí me conformo con que me digan hermano o siervo. Y la gente me dice: quiero sembrar en su ministerio, quiero honrarlo. Y le pregunto yo: ¿por qué usted quiere honrarme a mí? Es que a mí me contó fulano de tal que desde que le está honrando a usted, desde ese momento las bendiciones empezaron a fluir en su casa. Le digo, por eso, entonces yo me di cuenta de que yo soy un promotor de la bendición. Y por cuanto soy un promotor de la bendición, yo entiendo que soy bendición para otros. Mientras otros piensan que la bendición que me dan es bendición para ellos, para mí, yo soy la bendición. Escucha eso. Cuando tú honras a Dios, tú eres de bendición. Esta revelación es muy fuerte. Ahorita este año faltan 3 meses para que termine. Y estos 3 meses les he llamado los 3 meses de Obed-Edom Geteo. ¿Qué pasó en la tierra de Obed-Edom Geteo? En 3 meses hubo bendición, multiplicación,
restauración, restitución financiera en todo. Ahora la pregunta aquí es, ¿qué va a hacer usted para romper toda maldición en su casa, en su familia, en sus hijos, en su generación? ¿Va a seguir todo el tiempo así? ¿Va a seguir todo el tiempo mendigando? ¿Va a seguir todo el tiempo que el dinerito que gana en el trabajo es para pagar la luz, para pagar la renta? ¿Va a seguir así que por mucho tiempo ha estado orando, luchando para comprar una casa? Es tiempo de romper las maldiciones. Ahorita traemos nuestro evento. Vamos a tener 3 semanas de rompimiento financiero en todas las personas, donde vamos a romper maldiciones financieras en las personas. Vamos a empezar a partir de octubre, porque creemos que Dios va a hacer algo. Si usted quiere ser parte de esa semana, usted puede escribirme por Facebook, por Instagram o por WhatsApp al 504, que es el número de área, 8815-3797. 504, número de área, 8815-3797. Queremos que la gloria de Dios va a hacer algo en este tiempo. Hermanos, es tiempo de prepararnos. Hay una guerra contra nuestras finanzas y necesitamos entender que en esta guerra la única manera de romper la maldición es honrando a los hombres de Dios, honrando a Dios con nuestras primicias, nuestras ofrendas y nuestros diezmos. En esta hora quiero orar por ti y bendecirte ahí donde estás. Y si esto ha sido de bendición y te quitó una venda y te quitó algún tapón de tus oídos y te quitó esa conciencia cauterizada y te ha venido una revelación fuerte, vamos a bendecir tu vida. Padre, en el nombre de Jesús. Y makatarabakanda neka mamaman sokoto torobababase. Brekababa sokoto torobalabashanda rakabababasanda. Ibrekamando Roma Mama Sheka Baba Saka Tarabalabashanda. Declaro ahora liberación en tu casa. Declaro ahora liberación en tus hijos. Declaro ahora liberación en tu familia. Declaro ahora que se rompen cadenas. Declaro ahora en el nombre de Jesús que se va toda enfermedad. Te levantas como un hombre y como una mujer llena del poder del Espíritu. Como un hombre y como una mujer que se santifica en Dios, que ama a Dios, que limpia su corazón en Dios. Ahora el poder del Espíritu Santo fluye en ti. La unción del Espíritu Santo fluye en ti y declaro ahora que eres empoderado por la gloria de Dios. Se cancelan deudas, se van enfermedades, se van espíritus satánicos de tu casa, se arruina todo plan de brujería que estaba en contra de tu vida y tu familia, y en el nombre de Jesús hay liberación en ti por el poder de la palabra. Si esto ha sido de bendición para tu vida, compártelo. Compártelo para que muchos sean bendecidos. Hermano, déjame tu comentario abajo para saber de dónde me escribes, de dónde me estás viendo. Te amo en el amor de Jesús. Suscríbete en mi canal. Bendiciones.